Pues voy a dar paso a la presentación de quien esto parece un recurso, un cliché, pero una presentación de una persona que no necesita presentación, pero es que es así. Pero bueno, como hay que cumplir la cortesía académica, me gustaría presentarles al profesor Moreno Cabrera, catedrático jubilado, que nos va a hablar del fetichismo de la lengua escrita y la discriminación lingüística, justo el tema que dejamos pendiente al final con Mara, con un comentario. Pues retomamos ese hilo, ¿no? El profesor Moreno Cabrera es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y es catedrático desde 1993. Es autor de, aquí pone 16, pero sabemos que son más, entre los que figura libros clásicos que leemos, como el que estudiamos en Sociolingüística, el de La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica a la discriminación lingüística, que también hemos leído en primero, o sea, aquí patos, pero que Moreno Cabrera es un referente, ¿no? Es director de una colección de lingüística en síntesis y pues casi me voy a saltar la parte de los datos, que lo podéis buscar en Google, pero es que es un referente. Es una persona que tiene una perspectiva crítica y ha trabajado mucho sobre el multilingüismo, sobre muchísimas cosas, pero de introducción a la lingüística, el universo de las lenguas, el curso universitario de lingüística general, la lingüística teórico-tipológica, hay muchísimos trabajos. Pero se ha erigido en una figura que va contra un discurso muy normalizado, estandarizado desde estructuras del poder. Y claro, disentir de eso teniendo esta figura que se lo puede permitir porque tiene una carrera lo siguiente a sólida, es un lujo que haya alguien que sea como el faro, la guía de esos discursos un poco diferentes, alternativos, subversivos, etcétera. Nos conocimos en el Congreso de Lingüística Xeral en persona y estaba yo muy emocionada porque estaba con la doctora Susana Rodríguez Barcia y le dije, ¿y ese es Moreno Cabrera? Y yo, sí, preséntamelo. Y es que somos unas grupis porque es una figura, pues eso, una referencia. Pues decíamos más de 30 libros, que he mencionado algunos, pero es que su carrera es extensísima, son incontables los artículos, ha dirigido varias revistas, por supuesto, proyectos como el de Tipología de las Lenguas de Europa. Podríamos estar enumerando, claro, un catedrático tiene una carrera prolifiquérrima, donde está Esther, y es un placer, es un honor que además estando jubilado haya aceptado venir y tan fácilmente y con tan buena disposición, que es un lujazo. Entonces, sin más, porque queremos escucharle, yo me callo y comenzamos con la charla. Muchísimas gracias, María del Carmen, por la invitación y por tratarme tan bien. Y la verdad es que me encuentro muy a gusto y puedo hablar de manera, explayándome de la manera más espontánea posible, porque es que la verdad es que me encuentro muy a gusto después de este recibimiento y después de haber escuchado todo lo que he escuchado esta mañana. De modo que me siento muy a gusto. Voy a hablar del fetichismo de la lengua escrita y la discriminación lingüística. Bien, voy a empezar definiendo lo que es una lengua natural. Después de muchos años estudiando lingüística he llegado a la conclusión de que una lengua natural es lo que habla la gente. Aquí tienen es que parece una tontería, pero no es una tontería. ¿Qué es una lengua natural? La que habla la gente espontáneamente en su vida cotidiana. Si esta definición les parece un poquito simplona, pues aunque para mí es la auténtica definición de lengua natural, vamos a dar otra un poquito más elaborada, que sería esta. Conjunto de prácticas esta es mucho más pedante. Conjunto de prácticas comunicativas reguladas colectivamente por consenso implícito en las que intervienen de manera principal formas lingüísticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas, y a las que se recurre espontáneamente en la vida cotidiana. Bien, ¿por qué hago estas definiciones? Porque ahora voy a definir de manera muy rápida y simplemente como introducción a mi exposición lo que llamo yo un tipo de lengua cultivada frente a una lengua natural, que es lo que voy a denominar lengua natural estandarizada, que no es una lengua natural, sino que es una lengua cultivada. Definición así a bote pronto y también muy sencilla para empezar. Luego daré una más sofisticada paralela a la que he dado antes, la que establece cómo ha de escribir y hablar la gente para que su expresión lingüística sea evaluada como adecuada, correcta, culta, formal, cuidada, educada y todos los adjetivos que quieran poner a continuación. Esta, evidentemente, es una definición que tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con la ideología, fundamentalmente, que es en donde se mueve este concepto. Una definición un poquito más elaborada, paralela a la que he puesto antes, sería la siguiente. Conjunto de prácticas comunicativas reguladas colectivamente por estipulación explícita,
hay una diferencia radical respecto a la anterior, en las que intervienen de manera principal formas lingüísticas habitualmente escritas y que es necesario usar en determinadas situaciones sociales para evitar todo ese tipo de adjetivos que veíamos antes. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, luego veremos de dónde viene la cuestión del fetichismo. Bien, lo primero que hay que decir es que la lengua natural no es una realización imperfecta, defectiva o incompleta de la lengua estándar que se basa en ella. Normalmente la lengua estándar o la lengua más o menos estándar o más o menos culta se basa en una determinada variedad lingüística y haciendo una serie de modificaciones. Y estas modificaciones constituyen lo que yo llamo lengua cultivada. Luego daré alguna bibliografía porque no puedo explicar aquí la dicotomía lengua natural, lengua cultivada, pero lo que sí voy a hacer es caracterizarla brevemente. ¿Qué diferencia hay entre la lengua estándar como lengua cultivada, fundamentalmente escrita, y la lengua natural? Bien, la lengua llamada estándar es una lengua desnaturalizada y degenerada, y además es un parásito. Y voy a explicar esto porque es lo siguiente. Vamos a ver, la lengua sirve como modelo. En realidad es lo que Milroy llaman no una lengua propiamente dicha, sino un modelo de lengua, un modelo al que debemos o se debe referir uno o que debe imitar uno. Y es un parásito. ¿Por qué? Porque es un parásito la lengua estándar. ¿Por qué? Porque la lengua estándar se basa en determinadas modificaciones de la lengua natural, pero no establece todas las modificaciones posibles, solo unas pocas. Por tanto, en todo aquello que no está explícitamente señalado por convención explícita en la lengua estándar, hay que recurrir a la natural. Y por tanto, por eso digo que es una lengua parásita. Luego es desnaturalizada y degenerada. ¿Por qué? Porque la lengua escrita, sobre todo la lengua escrita, que es a la que me voy a referir ahora, porque es la que es objeto de fetichismo de una manera absolutamente impresionante, carece de las tres propiedades esenciales de una lengua natural, que son las siguientes. Primera, las lenguas naturales se atienen a las condicionantes psicofisiológicos del cuerpo humano, psicofisiológicos, tanto del cuerpo como de la mente, del cerebro. Todas las lenguas naturales están limitadas, totalmente limitadas por las condicionantes psicofisiológicos del cuerpo humano. Por tanto, no hay ningún sonido, ninguna lengua del mundo que no pueda pronunciar una persona. Porque el sistema, el aparato fonador que tenemos es el mismo en todos los seres humanos, hombre, con diferencias de tamaño y tal, pero vamos, la estructura es la misma. Por tanto, está claro que las lenguas naturales se basan en esto. Sin embargo, las lenguas cultivadas no respetan esta condición, es decir, no están limitadas por los condicionantes psicofisiológicos del ser humano. Por ejemplo, una lengua cultivada tiene un diccionario que puede tener perfectamente 40.000 elementos léxicos, como el diccionario de la Real Academia impreso, uno que tengo, tiene 40.000 términos. No hay ninguna persona humana cuya capacidad mental le permita manejar de manera absolutamente fluida y espontánea 40.000 términos. Esto se escapa de nuestras posibilidades y, por tanto, la lengua estándar se escapa de esa base biológica. En segundo lugar, las lenguas estándares no son lenguas degeneradas y desnaturalizadas porque en las lenguas estándares se elimina totalmente la variación o se permite una variación mínima, cuando la esencia de las lenguas naturales es la variación, porque la variación, la variabilidad, la variación es el origen no solo de los llamados dialectos, sino de las propias lenguas. Es decir, los procesos que dan lugar a diferentes lenguas son exactamente los mismos que dan lugar a las diversas variantes o que manifiestan las diversas variantes, llamadas variantes o dialectos de las lenguas. Sin embargo, la lengua estándar no cumple este requisito y, por tanto, no es una lengua natural, ni siquiera llega a la categoría de lengua. Estoy diciendo todo lo contrario de lo que se dice tradicionalmente, que existe la lengua estándar, que es la auténtica lengua, y que los dialectos son variaciones que no llegan a esa categoría, ¿no? Pues yo digo lo contrario. Y, en tercer lugar, ¿por qué digo que es una lengua desnaturalizada y por qué digo que es una lengua degenerada? Porque carece, en este caso me refiero concretamente a la escrita, aunque también se podría decir de la lengua hablada basada en la escrita, y es que mientras que la lengua natural se puede adquirir en la infancia de modo espontáneo, sin ningún tipo de instrucción consciente, sino que estamos biológicamente preparados para construir la gramática natural de las lenguas naturales que se hablen en nuestro entorno. Sin embargo, la lengua escrita, fundamentalmente, y la lengua estándar en general, se enseña, o mejor dicho, se impone en el colegio. Se impone, no sé si con sangre, a veces con sangre, pero bueno, se entra, se mete.
se mete en el colegio, no de modo natural. Por tanto, esto me autoriza, estas tres características, a decir que las lenguas estándares no son lenguas naturales, ni siquiera son lenguas, son modelos de lenguas en todo caso, son patrones generales de lengua. Claro, la idea es justamente la contraria, la idea que nos mantienen. Porque claro, lo que hay que decir es que las variedades de las lenguas naturales, denominadas dialectos, no son realizaciones parciales, más o menos desviadas, descuidadas o incultos de la lengua estándar correspondiente. Estoy realmente cansado y harto de leer en los tratados de dialectología conceptos como hablante descuidado, hablante inculto y este tipo de cosas que se repiten una y otra vez. ¿Qué es un hablante inculto? Me gustaría saber, pues no lo define. ¿Y qué es un hablante descuidado? Estos conceptos no tienen el menor sentido si no es desde un punto de vista ideológico. Claro, se dice inculto y descuidado porque son hablantes que no están tan instruidos en los modelos considerados correctos o considerados estándares que se les han, digamos, inculcado y que intentan imitar y no siempre con éxito, ¿no? Bien, todo esto, evidentemente, no tiene que ver con la descripción lingüística en sí misma, sino que tiene que ver con una serie de parámetros sociales que se imponen sobre las lenguas naturales, que son las lenguas que deberían ser el objeto fundamental de los lingüistas. Este concepto de descuidado o habla inculta para mí es ideológico y, por tanto, y como estos conceptos se utilizan continuamente en los tratados de dialectología española, me he inventado un término, ya que bueno, se han dado aquí nuevos términos, me he inventado ya uno, que ya no hablo de dialectología española, sino dialectoideología española. De modo que es mi intención hacer una monografía para criticar, para hacer una crítica fundamentada lingüísticamente de lo que yo llamo dialectoideología española. Vamos a ver ejemplos de esto. Esto del fetichismo viene del Capital de Marx, que en el primer tomo habla del fetichismo de la mercancía y que se puede definir de esta manera. Al igual que las divinidades fetiche, las mercancías aparecen así como poseedoras por naturaleza de un principio inmaterial, el valor de cambio, que difiere de las propiedades materiales útiles que posean, que gobiernan sus relaciones así como el conjunto del mundo natural y humano. Es decir, que las mercancías tienen unas propiedades intrínsecas que son las que determinan toda la sociedad capitalista y todo esto. No tienen nada que ver con relaciones sociales y con poseedores y poseídos, con propietarios de los medios de producción. No, son unas propiedades intrínsecas que tienen las mercancías. ¿Esto por qué lo menciono? Lo menciono porque este fetichismo de la mercancía informaba toda la teoría económica contemporánea de Marx y anterior a él. Y entonces no es una cuestión puramente accidental, no es que toda la teoría económica, o gran parte de ella, estaba fundamentada en este fetichismo de la mercancía que denuncia Marx, y por desgracia en la economía actual le pasa exactamente lo mismo, sigue habiendo fetichismo. Hubo un autor que aplicó este concepto de fetichismo de mercancía a la lengua, concretamente al signo lingüístico, y fue un autor polaco, Adam Schaff, que por cierto nació en Leópolis, ciudad desgraciadamente muy conocida ahora, en 1916, aunque él es polaco y murió en Varsovia. Entonces, este gran autor escribió un libro muy añejo, muy antiguo, que son libros de mi época. O sea, yo soy antiguo, entonces menciono un libro publicado en el año 60, ¿no? Cuando yo estaba empezando. Introducción a la semántica. Entonces, en este libro, justamente lo que dice Schaff es que, igual que pasaba con Marx, aunque esto no lo dice Schaff, lo digo yo, igual que pasaba en la época de Marx, que toda la teoría económica estaba, digamos, viciada por el fetichismo de la mercancía, pues Schaff dice que existe un fetichismo del signo lingüístico y que la mayor parte de la lingüística está viciada por él. Cuando decimos, por ejemplo, que las palabras significan algo o que tienen un significado, que se refieren a algo, esto es un fetichismo de la palabra. Es decir, las palabras no significan nada, ni se refieren a nada, ni denotan absolutamente nada. Para que haya denotación, para que haya referencia y para que haya significado, tiene que haber una serie de convenciones comunitarias de una comunidad lingüística que es la que establece, la que determina esos significados y esas denotaciones, y son los hablantes que pertenecen a esa comunidad lingüística los que realizan el acto de referirse o de denotar a cosas a través de las palabras. Pero las palabras no denotan nada. Bueno, de ahí el famoso principio de la arbitrariedad del signo lingüístico. Perro no denota nada. Denota algo en una comunidad, pero en otra comunidad no denota absolutamente nada porque las palabras no denotan nada.
Entre los autores que menciona Schaff, claro, de los años 60, que es un libro ya de mediados del siglo pasado, ¿no? Entre los autores que entre los pocos autores que parece que han vencido esta idea del fetichismo del signo lingüístico, él menciona uno, curiosamente, que es Alan Gardiner, que era un egiptólogo inglés que escribió un libro titulado La teoría del habla y la lengua, y sobre este libro dice Schaff lo siguiente, dice, lo pongo para que vean ustedes exactamente cuál es la crítica que hace Schaff, ¿no? de esto. Se pone fin a la fetichización específica del signo y de la situación signo tan común en la bibliografía, Se rechaza la sugerencia de que la situación signo significa una relación entre signos o una relación entre el signo y el objeto, entre el signo y el pensamiento por una parte y el objeto por otra. El hecho de que la situación signo se produzca con una relación entre los individuos que se comunican y producen signos, para ese propósito está bien comprendido y explícitamente indicado. Entre los pocos autores menciona a Gardiner, y también menciona, para mi sorpresa, menciona a un autor que yo he estudiado recientemente mucho, que es a Charles Sanders Peirce, o sea, lo cual me llenó de interés. Bien, aquí os voy a presentar uno de mis libros de cabecera. Este es un libro que no se cita nunca, pero que para mí es, no voy a decir que es la Biblia, porque sería hacerle un feo al libro, se titula El sesgo de la lengua escrita en la lingüística. El sesgo de la lengua escrita en la lingüística. Este es un libro maravilloso porque demuestra cómo la lengua escrita es un fetiche para la propia lingüística. Porque claro, fíjense ustedes que lo que dice este libro es que la lingüística contemporánea reconoce que su objeto original y su objeto legítimo es la lengua hablada espontánea, o la lengua señada en el caso de la lengua de señas espontánea. Ese sería el objeto legítimo de la lingüística. Bien, esto, claro, es una crítica a la corriente filológica según la cual los textos escritos son lo esencial, lo que se escribe. La gramática de Dionisio de Tracia griega es para los textos escritos, evidentemente, para el griego escrito, no es para el griego hablado, lógicamente. Entonces, este enfoque de estudiar la lengua natural a través de la lengua escrita, que ya he dicho que ni siquiera es una lengua, pero bueno, de la lengua escrita, es lo que llama un lingüista inglés llamado Roy Harris, lo llama escriturismo. Es utilizar la lengua escrita como modelo para estudiar la lengua hablada. Por ejemplo, esa es la lengua hablada espontánea, me refiero. Sin embargo, lo que menciona el autor, que es sueco, Per Linell, lo que menciona este autor es que, sí, la lingüística moderna dice, sí, el objeto fundamental es la lengua, pero cada vez que hacen un análisis solo se utiliza la lengua escrita. Luego, estamos en un caso de lo que él llama criptoescriturismo, que no es un término mío, sino de Harris. Criptoescriturismo, es decir, que yo no uso como referencia la lengua escrita, sino la lengua hablada, y luego cuando hago análisis solo uso la lengua escrita. Voy a poner un ejemplo concreto de esto. En la sintaxis de las lenguas naturales, la entonación es fundamental. Los patrones entonativos y los cortes entonativos sirven para distinguir y para diferenciar sintagmas que tienen diversas funciones. Bien, y ahora les pregunto, ¿en cuántos estudios de sintaxis de cualquier lengua aparece la entonación? Muy pocos, por no decir en ninguno. Los hay, no, porque se escribe mucho de lingüística, los hay. Pero realmente encontrar referencias a la lengua hablada es casi imposible. Aquí tenemos un caso de criptoescriturismo. Bueno, pues toda la lingüística, prácticamente la totalidad de la lingüística, está, digamos, sesgada por estudiar una cosa que dice que estudia, pero que en realidad no estudia. Que lo que dice que estudia es la lengua natural y no estudia una lengua natural, sino que estudia la lengua escrita, que no es una lengua natural, es una lengua artificial. Consecuencias de esto. Bien, claro, la idea tradicional es que la lengua escrita es más perfecta y genuina que el habla espontánea. Esto es falso. Esto es una postura ideológica, no tiene ninguna justificación lingüística. La lengua escrita fija la lengua natural. Falso. La lengua escrita no fija nada. No fija nada la lengua natural, quiero decir. Hay lenguas que se llevan escribiendo desde hace mucho tiempo y han seguido cambiando. El griego se escribe desde por lo menos el segundo milenio antes de Cristo. El griego. Se empezó a escribir en un silabario, luego se dejó de escribir durante varios siglos y luego se empezó a escribir utilizando el alfabeto fenicio o una derivación del alfabeto fenicio. A pesar de ello, el griego moderno no es igual que el griego antiguo. Y eso
que la escritura, la lengua escrita griega moderna, está muy determinada por el griego antiguo. Por eso, si ustedes ven en griego moderno, ven algo escrito en griego moderno, verán que la diferencia entre el escrito y la pronunciación es enorme, ¿eh? Entre otras cosas porque casi todos los diptongos la eta se pronuncia ahí, hoy se pronuncia ahí, todo eso. Pero claro, en la escritura siguen manteniendo, porque quieren mantener la idea de, que no me parece mal, del griego antiguo y tal, pero realmente la lengua griega ha ido cambiando a pesar de que se ha escrito. Y eso pasa también con el chino, que se escribe desde hace también muchísimos siglos, y ha pasado con todas las lenguas. Por tanto, la lengua escrita no fija la lengua, ni tampoco fija la forma y el significado de las palabras. Por mucho que se escriba una palabra, y que siempre se escribe igual, con el paso del tiempo va adquiriendo nuevos significados, nuevos usos. Yo siempre digo que la palabra escrita es como una mariposa muerta. Es una mariposa muy bonita, pero está muerta con su alfiler. Entonces, un diccionario es un conjunto de mariposas muertas, de palabras que son palabras que no tienen vida, y la única forma de darles vida es haciéndolas, naturalizándolas, es decir, usándolas en el discurso, en un contexto, etcétera. Pero la palabra escrita ni significa nada, ni tiene ningún significado, ni denota nada, absolutamente nada. Nada, porque eso es fetichismo, que es lo que he dicho antes. Las palabras en sí mismas no significan nada. No significan nada. Bien. Y luego, no solo las palabras, también el texto. Aquí voy a hacer una cita de un lingüista recientemente fallecido, que era amigo mío y, bueno, que a mí me ha impresionado mucho su muerte, José Portolés, en su pragmática para hispanistas. Él habla de la falacia del texto escrito y tiene toda la razón. Dice, consiste en la interpretación equivocada del hecho discursivo ocasionado por nuestra costumbre de comprender todo tipo de discurso como un texto escrito. Esto es, como una representación unitaria, visible y permanente. Por eso muchas veces se dice que la lengua coloquial es inestructurada, no tiene estructuración, es caótica, es anárquica, es fragmentaria. Todas estas cosas evidencian la idea de que, bueno, un discurso de verdad es uno que tiene puntos, que tiene punto y seguido, punto final, dos puntos, signos de puntuación. Ese es el auténtico discurso. Pues no, señor. Eso está muy bien, me parece muy bien, pero eso es una cosa inventada. Y no es lengua natural, por supuesto es muerto. Los discursos están muertos hasta que alguien en su cabeza los reproduce o los ejecuta. La lengua hablada, otra idea es que la lengua hablada espontánea es una realización imperfecta, descuidada o apresurada de la lengua escrita. Se dice, no, es que el hablante nativo no descuidado, claro, por las prisas, como habla de prisa y bueno, sin fijarse tal, pues claro, una habla descuidada, una habla que bueno, que no hay que tomarse en serio. Bueno, esto es una impostura ideológica. Y esto aparece continuamente en los tratados de dialectología, en el siglo XXI. En el siglo XXI. Yo realmente estoy impresionado con esto. Y ahora vamos a la ortografía. La ortografía es el sumum del fetichismo ya. La ortografía, primero, lo que hay que decir, la ortografía no unifica los sistemas fonológicos de las lenguas naturales. El hecho de que las llamadas dialectos o variedades de una misma lengua natural, que son lenguas naturales en sí mismas, se escriban igual todas, como pasa con el caso del español o del inglés, no garantiza que exista un solo sistema fonológico. Y ahora vamos a ver las trampas que nos meten las instituciones para que nos creamos esto que es falso. Vamos a ver las trampas. Primero, hay que decir que en el lugar, las lenguas naturales habladas no realizan la ortografía. Cuando yo hablo, no realizo la ortografía. Y esto es imposible de convencer a la gente. Hay gente que dice cantado y cree que ha dicho cantado, porque como se escribe cantado, y esto pasa en todas las lenguas que se escriben. En todas las lenguas. Pero si yo lo he dicho, no lo has dicho. Claro, tienes esa imagen. El problema es que tú tienes una imagen visual de la palabra y tú crees que has dicho eso, pero no lo has dicho. Yo cuando digo hasta luego, creo que he dicho hasta luego, pero no lo he dicho. Claro, porque hasta luego se escribe de una determinada manera. Hasta luego. Yo he dicho talogo. Eso es lo que he dicho. Yo no puedo escribir talogo, a no ser que lo ponga en cursiva, en un contexto de un sainete, habla descuidada y tal. Pero talogo no es una habla descuidada. Es una habla espontánea. No es descuidada. No es inculta. No es nada de eso. Es talogo. Talogo es talogo. Hasta luego, que es lo que se dice. Tú puedes decir, hasta luego, pero si dices eso, igual no le sienta bien a la gente. Hasta luego. Como diciendo, oye, ya estoy harto de ti.
Por supuesto, la gente no se come las letras, se las pronuncia mal. Esto ya los lingüistas lo saben, pero ¿lo sabe la gente? La gente no lo sabe, no lo sabe. Entre otras razones, porque las instituciones se encargan de que no lo sepa, como vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver un ejemplo típico de fetichismo de la lengua escrita. Este es un manual que yo estudié cuando era estudiante. Por supuesto, esto lo estudié y yo me lo creí todo. O sea, todo lo que dice este manual, que además dice cosas que están bien, es decir, pues una descripción de la fonética, no digo que esté mal, ¿no? Pero todo lo que se dice, todas las opiniones, yo me las creí como estudiante. Por tanto, si vosotros como estudiante os creéis todo lo que leéis, no os preocupe porque a mí me pasó lo mismo. Y claro, si me veis a mí, veis que hay salvación. O sea, hay esperanzas, o sea, no por mí, sino por vuestro caso también, si os lo queréis dar. Dice, página 8, señálase como norma general de buena pronunciación, fijaos que aquí estamos con buena, por tanto ya estamos evaluando, por tanto ya no estamos en la lengua natural, sino que estamos en la lengua estándar, estamos en la lengua cultivada, estamos en la ideología, porque la pronunciación es la pronunciación. Ahora, que se dice que esta es la buena pronunciación, señalarse como norma, bueno, empieza antes, empieza con norma, pero norma general de buena pronunciación, la que se usa corrientemente en Castilla. Y dice, hombre, el habla natural de Castilla. ¡No! Se equivocan. En la conversación de las personas ilustradas. No vale cualquier persona, tiene que ser ilustrada. ¿Qué es una persona ilustrada? Eso no lo dice el libro. Debería decirlo exactamente, mojarse. ¿Qué es una persona? Yo soy ilustrado. Yo me pregunto, ¿yo soy ilustrado? ¿Somos ilustrados? Es una pregunta interesante, ¿no? Por ser la que más se aproxima a la escritura. Es decir, esto en la escritura es como una figura a la que se venera. Cuanto más te aproximas a ella, más lleno de gracia estás. O sea, porque ya te vas aproximando a ella, porque estás muy cerca. Claro, esto es un disparate, porque, claro, ¿por qué se aproxima más a la escritura? Porque la escritura, la ortografía está basada en ese dialecto. No se aproxima, es la escritura la que se aproxima. Pone los carros delante del caballo aquí. Y luego dice, su uso, sin embargo, no se reduce a esa sola región, sino que recomendada por las personas doctas. Hemos pasado de ilustradas a doctas, que no sé exactamente si hay alguna diferencia. Yo me pregunto, yo soy doctor, pero ¿soy doctor? O sea, le quito la R. Soy doctor porque hay un título que dice que soy doctor. Pero realmente, quitando la R, ¿soy doctor? Soy doctor. No sé qué decir, la verdad. A lo mejor no. Difundida por las escuelas y cultivada. Difundida por las escuelas. Es que esto es lengua cultivada. Esta es la lengua estándar. La lengua. Y cultivada artísticamente, lengua cultivada. Yo utilizo el término lengua cultivada con toda la intención, porque es no lengua culta. Porque hay muchos tipos de lengua cultivada. Por ejemplo, la lengua de los conjuros es lengua cultivada. De los conjuros, que no tiene por qué ser escrita, de los conjuros. La lengua mágica. Ábrete sésamo es lengua cultivada. Porque hay que repetirla en sus propios términos. Tú no puedes decir, ábrete sésami, ábrete masesa, no. Ábrete sésamo. Esto no es lengua natural, esto es lengua cultivada. Pero bueno, me refiero a la lengua cultivada escrita, que se la adopta, no esta. Artísticamente en la escena, en la tribuna y en la cátedra, yo casi todas mis conferencias, menos esta, he empezado diciendo, bueno, yo les voy a hablar en dialecto madrileño. Y mucha gente se queda sorprendida, digo, bueno, pues les voy a hablar en dialecto madrileño. No lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora, ya está. Y en la cátedra se extiende más o menos por las demás regiones de la lengua española. Entonces, esto es antiguo, este libro es de 1918, la primera edición. Y ahora vamos a una cosa más moderna, la ortografía de la lengua española de la Real Academia Española. Al principio de la ortografía se dice una cosa y es la siguiente. En la escritura alfabética lo que hace es que cada letra se corresponde con un fonema. Letra, fonema. En la escritura alfabética, los signos gráficos representan cada uno de los sonidos distintivos mínimos, denominados técnicamente fonemas, con los que se articula la lengua oral. Fijémonos, letra, fonema. Bien. Esto es, primero no es cierto, pues lo reconoce la propia academia, claro, porque no hay ni la ortografía española ni ninguna ortografía del mundo es unívoca al respecto. Varias letras representan el mismo fonema, hay fonemas que no se representan por ninguna letra, etcétera. Pero esto son por cuestiones de cambio precisamente lingüístico que la lengua evidentemente no fija, ni puede fijar.
Por otro lado, también he de decir, aunque esto es otra conferencia, que yo mantengo que es imposible realizar un alfabeto. Es decir, es imposible que haya un alfabeto que cada letra represente un fonema. Esto es imposible, técnicamente imposible. Pero esto no lo voy a mostrar aquí porque es otra conferencia. Pero bueno. Y luego fijémonos cómo sigue en la página. Esto es la página 12. Bueno, aquí podemos estar de acuerdo. Cada letra, un fonema. No es así. Aunque lo reconoce la prueba, la C, pues puede ser la K, o puede ser el fonema oclusivo velar, o puede ser el interdental fricativo sordo. Bien. Y luego dicen, en las lenguas de escritura alfabética, y esto ya es ideología pura, o sea, esto no es ortografía, esto ya es ideología, pero de lo más crudo que se puede leer. En las lenguas, la ortografía cumple además un papel esencial como factor de unidad. Fijaos lo que he dicho antes, la ortografía no garantiza que haya un solo sistema fonológico. Como factor de unidad, puesto que impone una representación gráfica uniforme y común por encima, y aquí viene lo tremendo, de las numerosas variantes de pronunciación existentes. Ya no se habla de fonemas, se habla de variantes de pronunciación. Y aquí nos han llevado al huerto. Ya ahora voy a explicar por qué nos han llevado al huerto. Nos han llevado al huerto es que, fijaos el discurso ideológico, perdonad la palabra, lo puñetero que es. Sin darnos cuenta, nos está vendiendo, nos está metiendo ideología pura y dura en vena. Y no nos estamos dando cuenta. Y ahora veréis por qué digo esto. Axioma, en el que yo creo. En lo que denominamos español, también puede ponerse aquí francés, inglés, catalán, me da igual, la lengua que queramos. Conviven diferentes sistemas fonológicos, léxicos, morfológicos y sintácticos. Conviven diferentes sistemas fonológicos, dicho de otra manera, diferentes lenguas osirianas. Bien, una de las características de la dialectoideología española es que hace todo tipo de piruetas y contorsiones terminológicas y conceptuales para ocultar este hecho, para desvirtuar este hecho, para ocultar este hecho, incluso para negar este hecho. Entonces, se descubren continuamente una serie de piruetas terminológicas, entre las cuales están cosas como sistema de sistemas, suprasistema, sistema común, subsistema, diasistema y otras muchas palabras que se inventan los dialectólogos para intentar ocultar este hecho. Bien, vamos a ver cómo se oculta. Ya lo he dicho antes, la existencia de una ortografía común para todas las variedades del español no garantiza la existencia de un único sistema fonológico para todas las variantes del español. Y vamos a hablar de podríamos hablar de más, de seseo y ceceo. Podríamos hablar también de yeísmo, también en la morfología de leísmo, de laísmo, de loísmo, de dequeísmo, de un montón de cosas que se podrían hablar, pero me he centrado en esto de seseo y ceceo porque está implicada la ortografía aquí. Bien, vamos a ver la definición que da de seseo y ceceo el Diccionario Panhispánico de Dudas. ¿Por qué he elegido esto? Bien, el Diccionario Panhispánico de Dudas es un manual que no es para especialistas, es para el público en general. Y es un altavoz de propaganda ideológica de primera magnitud. Porque yo, todo el mundo que conozco, así colegas míos de instituto sobre todo, dicen maravillas de este Diccionario Panhispánico de Dudas. Es decir, este diccionario ha calado, y es un auténtico altavoz de ideología supremacista del fetichismo lingüístico estándar, basado además en la escritura. Veamos cómo definen seseo. Bueno, la idea que tengo es que no existe ni seseo ni ceceo, que lo que existen son dos sistemas fonológicos diferentes al del castellano. O sea, la gente no sesea ni cecea, eso es un invento ideológico. Ya sé que es muy duro decirlo, no lo pongáis en el examen, seguramente os suspenderán. Yo lo puedo decir además porque como no tengo alumnos, al estar jubilado, pues ya no corre el peligro de que algún alumno me lo ponga en algún examen y encima le suspendan y me pida luego explicaciones. Es que el profesor dijo esto, tal, bueno, ya. Bueno, seseo. Esto es lo que dice el Diccionario Panhispánico de Dudas. Consiste en pronunciar las letras C. Bueno, las letras no se pueden pronunciar. Eso para empezar. Las letras no se pronuncian. Las letras son índices de pronunciaciones. O sea, remiten a otra cosa. Vamos a ver, si yo escribo un borrador y digo que alguien lo pronuncia, o sea, un borrón, escribo un borrón,
pronúnciame esto. Eso no es, lo visual no se puede pronunciar. Las letras no se pueden pronunciar. La gente está convencida de que pronuncia letras, pero es que las letras no se pueden pronunciar. La letra es un signo gráfico que remite a un fonema, pero no se pronuncia. Bien. Seseo consiste en pronunciar las letras C ante E, I y Z con el sonido que corresponde a la letra S. Es decir, está definido en función de la ortografía, como si la gente pronunciara la ortografía. Ya hemos dicho que uno de los axiomas que hemos partido es que la gente no pronuncia la ortografía. Entre otras cosas porque si la gente pronunciara la ortografía, los niños pequeños antes de aprender a escribir no podían hablar. Entonces, ¿qué pronuncian los niños pequeños si no tienen las letras? Es que si el niño pequeño adquiere el sistema fonológico antes de ir al colegio. Bueno, más o menos. Ejemplo, cierto por cierto. Bien, fíjense ustedes, está entre claudatos, está entre corchetes, cierto. Bueno, eso en principio sería transcripción fonética. ¿Por qué lo pone entre corchetes y no sin corchetes? Porque resulta que luego cierto no lo pone en transcripción fonética, lo pone escrito. Lo suyo sería poner en transcripción fonética también el otro. ¿Por qué? ¿Por qué uno lo pone en transcripción fonética y otro no? Yo esta pregunta no me la había hecho hasta que he preparado esta comunicación, o sea, esta exposición. Porque estoy totalmente embebido de la ideología dominante. Es que todos los días me doy cuenta de los errores que estoy cometiendo diariamente con esto. Cereza por cereza, bien. Imaginémonos que esto lo lee un argentino, entonces lo leería así. Consiste en pronunciar las letras C ante E, I y Z con el sonido que corresponde a la letra S. Cierto por cierto, cereza por cereza. No tiene sentido, es un absurdo. Y esto lo harían el 90% de los hispanohablantes. No tiene sentido, es un absurdo, esto es un absurdo. Claro, si yo quito, ¿qué ocurre si yo quito los corchetes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues pasaría lo siguiente, que estoy proponiendo una ortografía nueva. Y eso la Academia de ninguna de las maneras consentiría esto. Porque la idea es que existe la homogeneidad del español, porque como todas las variedades españolas se escriben igual, la lengua es homogénea, lo cual es falso, pero bueno, viven en esa ficción, ¿no? De, los españoles son homogéneos porque como se escribe igual todo, pues claro, es homogéneo. Claro, quitar los claudatos de ahí, quitarlos, es muy peligroso, porque alguien podría decir cierto, claro. Y el hablante llamado seseante, que no es que sea hablante seseante, no es que tiene otro sistema fonológico. Es decir, si tú eliminas un fonema del sistema fonológico, te da otro sistema fonológico. No te da un sistema fonológico imperfecto, inacabado, subyugado al otro, te da otro sistema fonológico. Es uno de los principios esenciales de la lingüística estructural. Si tú quitas un fonema, te da otro sistema fonológico. Claro, ya se me ha ido lo que quería decir. Bien, entonces, la cuestión es esa, ¿no? El hablante llamado seseante, que en realidad está usando otro sistema fonológico. Sí, quería decir que ¿a qué le obliga para que esto tenga sentido al hablante cuyo sistema fonológico no tiene la interdental fricativa sorda, no la tiene? ¿A qué le obliga? Pues le obliga a esto, a decir cierto por cierto, es decir, le obliga, le impone la pronunciación castellana. Si quiere dar sentido a esto, si no, no tiene sentido, cierto por cierto. Y con el ceceo lo mismo. Consiste en pronunciar la letra S con un sonido similar al que le corresponde a la letra Z en las hablas del centro, norte y este de España. Así un hablante ceceante irá caza por casa y persona por persona. Bien, suponga, el hablante ceceante, ¿qué le pasa? Pues que carece del fonema alveolar fricativo sordo. Y tiene un fonema que es o interdental o próximo a interdental fricativo. Estamos en el mismo caso. Fijémonos que los fonemas, ¿cómo se definen los fonemas? Pues los fonemas se definen utilizando los rasgos fónicos. ¿Y los rasgos fónicos qué son? Pues rasgos como alveolar, más menos sordo, que son fonéticos. Por tanto, si cambia la fonética, cambia la fonología, porque es que la fonología se basa en la fonética. ¿En qué se va a basar la fonología si no se basa en la fonética? En la semántica, no se basa en la fonética.
Por tanto, los llamados hablantes ceceantes tienen otro sistema fonológico diferente. Esto ya es demasiado para los que piensan que solo hay un sistema fonológico en español. Ahí tiene otro sistema fonológico. Claro, un hablante llamado ceceante leería al final así lo siguiente. Así, un hablante ceceante dirá caza por caza y persona por persona. No tiene sentido. Volvemos otra vez a lo mismo. No tiene sentido. Es un absurdo. Esto es un absurdo. Y sin embargo, personas educadas, cultas, cultivadas, doctas, se toman esto al pie de la letra. Yo me he tomado esto al pie de la letra, también. Por eso decía que soy doctor, porque a lo mejor me falta la R, no llego a ser doctor. Bien, ya hago las conclusiones. Los fonemas, por supuesto, no realizan letra, el fonema persiste a la letra. Los sistemas fonológicos no son realizaciones de sistemas ortográficos. Las personas hispanohablantes no sesean ni cecean, sino que hablan su dialecto, ateniéndose al sistema fonológico de ese dialecto. Y sigo. La distinción lengua-dialecto es ideológica, no es estrictamente lingüística, por eso podemos hablar de dialecto-ideología española. Dialecto implica ideología. Diversas variedades del español tienen distintos sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos. Si esto es así, es porque son lenguas naturales de pleno derecho. Los denominados sesocienceos no son formas de realizar el sistema fonológico del español estándar, sino muestra de la existencia de dos sistemas fonológicos diferentes. No es admisible minusvalorar, bueno, esto no hace falta que lo diga porque, bueno, ya se ha quedado claro, pero bueno, eso de habla descuidada, inculta, incorrecta, vulgar, graciosa. Y ya para acabar, si os ha interesado mi postura, que supongo que sí, podéis leer del libro La igualdad de dignidad de las lenguas, en justamente esta edición, el capítulo 6, lengua natural y lengua cultivada, donde es una breve exposición de esta dicotomía que no es mía, Esta dicotomía no me la he inventado yo, Esta dicotomía está ya en De Vulgaria Eloquentia de Dante, o sea, que es que no me la he inventado yo. Luego, lengua y dialecto, el capítulo 7, luego podéis ver el capítulo 5 de mi libro Cuestiones clave de la lingüística, donde explico detenidamente qué son las lenguas cultivadas y los tipos que hay y cómo evolucionan y cómo cambian. De este libro, el nacionalismo lingüístico, el capítulo 3.2, lengua y dialecto en el discurso usual, y 2, bases nacionalistas de los conceptos de lengua y dialecto. De este libro, por cierto, es un libro que me gusta mucho el título, lo puse yo, claro, Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico. Y entonces aquí, en este capítulo 7, hablo de las 8 vocales del andaluz oriental, que también se intentan eliminar, se intenta decir que en realidad no son 8 vocales, que no son fonemas, etcétera. Todo esto, que es un poquito más largo de explicar porque es más complejo, pero lo pueden leer aquí. Y para finalizar, hay una versión en catalán de este libro, aunque un poco más breve, que es esta, l'Imperi de la Llengua Comuna. Y con esto, pues es que he hablado muy deprisa, lógicamente, por razones evidentes, y bueno, pues el que quiera de explicaciones más detalladas, para eso he escrito todo eso, para el que le interese que lo lea. Gracias. Y ahora quienes no conocían al profesor Moreno Cabrera entienden todo lo que dije al principio. Que había igual alguna persona incrédula, pero entiende a lo que me refiero. Entonces, como tenemos unos minutillos para preguntas, comentarios, podemos hacer este debate. No sé si alguien quiere, porque si no, yo como siempre tengo para dar y para repartir. Entonces, me alegro de que esté por ejemplo, Lidia, estudiante de sociolingüística, porque siempre debe pensar que soy la pirada de la facultad, pero no. Hay más, no soy la única. Todo esto que digo yo, de negar ciertas cosas, ¿no? Están ahí, Susana. Bueno, muchas gracias, sobre todo por hacernos reír, lo cual es muy oportuno a estas horas de la tarde. Cuanto dices, ciertamente, los que te conocemos, que te hemos visto más veces, tiene una lógica implacable, claro, y estás cargando razón. Me gustaría saber si has tenido alguna respuesta de académicos, de colegas, que son amigos tuyos, de algunas de estas cuestiones. No sé si decir una anécdota. Sí. Que como está transmitido... Pues apaga el micro. No sé quién habla en streaming. Buenas tardes a quienes estáis en streaming. No voy a decir quién, claro. De la Academia Española. Y dice, oye, me ha gustado mucho tu libro. Y luego se acerca y me dice, te van a cortar los huevos. Pero me lo dijo en plan amable. En su dialecto. No, lo dijo en plan amable. No como amenaza, ¿no? Pero vamos, que... Sí, bueno, realmente no me interesan mucho las reacciones. No me interesan. Pero pueden ser significativas.
Sí, le puede interesar a otros, a mí no, porque primero, porque lo que he escrito ya lo he escrito, no lo voy a modificar, porque está escrito, es decir, está escrito. Yo me puedo desdecir, puedo decir, pues mira, todo lo que decía ya no estoy de acuerdo, pero eso no cambia nada, está escrito, es decir, y ahí está, es decir, yo puedo cambiar de opinión. De hecho, sí he cambiado de opinión porque creo que todos estos libros son excesivamente poco contundentes. Pero bueno, quizás tengo idea de escribir una introducción a la dialectología en contra de la dialectoideología, a ver si lo consigo y soy un poquito más contundente, a ver si consigo. De todos modos, lógicamente, vivimos en paradigmas de pensamiento lingüístico. Por ejemplo, has citado a Navarro Tomás, claro, era a principios del siglo XX, era 1918, había otra mentalidad, había otra... Entonces, pero la ortografía de la academia es igual. Es que es igual, es que es lo mismo. Y es de 2010. Y de hecho, en las asignaturas de dialectología se sigue enseñando la definición de Alvar de un dialecto es una lengua, o sea, es una variedad que no alcanza la dignidad de lengua. Y es alcanzar y dignidad. Es que es como que no llegas. Vamos a ver. Y se sigue enseñando. Una exalumna mía me mandó un correo electrónico cuando ya estaba jubilado y me dice lo siguiente, me hace la siguiente pregunta. Y en tal sitio, no me acuerdo dónde, dice, quería preguntarle, profesor, si en tal sitio lo que hablan es una lengua o no. Y claro, me ofendió muchísimo esa pregunta, la verdad. Y entonces lo que le contesté, que creo que también le pudo ofender a ella, es... Hombre, depende de si esas personas son homo sapiens o no. Si son homo sapiens, hablan lengua humana. Si no, pues a lo mejor son de otro planeta o no son homo sapiens, entonces son neandertales igual. Pero vamos, si son homo sapiens, tenga por seguro que hablan una lengua humana. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Al fondo. Un poquito más. Claro, es que el guión te cercena, te coarta, te limita tu capacidad expresiva y sobre todo tu sabiduría lingüística natural, que es inmensa. La sabiduría lingüística del pueblo es inmensa, y los académicos se dedican a intentar cercenarla, cortarla, eliminarla, y eso es lo terrible de todo esto, eso es lo terrible. Y es verdad, cuando es un texto escrito, pierde naturalidad. Y es que ni siquiera comunica. Si yo le digo a una persona leyendo, te quiero mucho, leyendo pierde todo. O sea, es que no, hay que decirlo en la lengua espontánea, ¿no? Es que es así. Es así. La lengua escrita no digo que no sea útil. La lengua escrita, yo comparo la lengua escrita con la vestimenta. La lengua natural es el cuerpo biológicamente establecido y la lengua escrita y la lengua estándar es la vestimenta que te pones y que tienes que llevar un determinado tipo de vestimenta en determinados tipos de situaciones. Por desgracia no se puede ir en pelota por ahí, hay que ir vestido por diversas razones. Pero, qué absurdo es decir que la camisa tiene 2 mangas, tenemos 2 brazos porque la camisa tiene 2 mangas. No, tenemos 2 mangas porque la camisa tiene 2 brazos. Pues decir que la lengua natural es una realización de la lengua estándar es lo mismo que decir que tenemos 2 brazos porque tenemos 2 mangas. Es exactamente lo mismo, es un absurdo total. Absurdo total. Y cuando uno va al médico, lo primero que hace es desnudarle. Pues un lingüista lo primero que tiene que hacer cuando describe una lengua es desnudarla de la escritura, totalmente. Yo estoy harto de ver estudios de lengua oral en los que hay mayúsculas. Hacen transcripciones fonéticas y pone Pedro con mayúscula. Pero bueno, eso no es lengua oral. Usted dice que esto es un estudio de lengua oral y pone Pedro con mayúsculas. ¿Dónde está la oralidad en la P? Es que decimos P, con una P muy alta. No. Y sin embargo, en estudios de lengua oral, yo veo en las transcripciones, veo separación de palabras, cosas que no están veo la casa separado, la casa no está separado nunca.
Yo veo el libro de transcripción de lengua oral, pone la casa y pone la y luego casa, ¿no? A no ser que haya dicho la casa está vacía, que el que hayan entrevistado haya dicho la casa está vacía, respetando la separación que se supone que es un silencio. No es la casa, no es la casa está vacía. ¿Se puede hablar así? Sí, pero no es una forma, digamos, marcada, de tipo enfática, pero no es la forma normal de hablar. Y sin embargo, en las transcripciones de lengua oral aparece la casa está vacía, en vez de aparecer todo junto, que es como se oye realmente, ¿no? Una reflexión para terminar, medio pregunta. Y ahora nos damos cuenta de cómo la comunicación en WhatsApp, en Twitter y tal, está siendo súper estudiada, es como imita la oralidad, pero seguimos centrándonos en el escrito. Las reflexiones de, claro, es que cambia la lengua en Twitter, cambia la lengua en WhatsApp. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre ese discurso, sobre lo mal que se escribe en redes, etcétera, etcétera? En la época medieval, cuando había amanuenses, estaban hartos de copiar y venga a copiar y tal, y usaban un montón de abreviaturas. Tan es así que hay los especialistas, especialistas en diplomática, tienen que hacer listas de abreviaturas para poder entender los manuscritos medievales. Se escribían muchas más abreviaturas en los manuscritos medievales que en el Twitter. Es decir, que esto es una cosa que no, que es antiquísima, es decir, que no, y ha cambiado algo. Es decir, en la gramática de Nebrija, del español, Q-U-E, nunca se escribe con las 3 letras, nunca, está todo abreviado. ¿Qué? Y otras palabras, claro, muchas más abreviaturas y además algunas ilegibles porque eran del latín, algunas eran propias de un solo amanuense que solo las usaba él y tal, no sé qué, o de su escuela, y existe. Yo tengo un libro de 1000 páginas de abreviaturas de amanuenses en manuscritos italianos. O sea, que lo de Twitter es un juego es una tontería comparado con eso, hombre, por favor. Pues nada, con esto cerramos la conferencia del profesor. Gracias. Podemos seguir discutiendo después, pero así vamos cumpliendo los horarios. Entonces, un segundinho y viene Esther y la profesora Cases Noves. Estem ahí tots. Avui és un dia un poquet loco. Sí, no? Molt bé. Tanquem aquesta jornada amb la meva companya de València, Raquel Casesnoves. Raquel Casesnoves és doctora en antropologia per la Universitat de Montreal, amb una tesi sobre les actituds lingüístiques dels joves valencians. Va ser també postdoctoranda a la Universitat d'Ottawa, on va desenvolupar un programa informàtic per a projectar el futur de les llengües minoritàries. També va ser Ramon i Cajal, a Pompeu Fabra, amb un projecte de recerca internacional per a estudiar l'ús del català a València, Barcelona, Palma i Nova York. Més recentment també ha participat en un projecte sobre les trajectòries lingüístiques i els nous parlants de català, on ha analitzat en quins moments de la vida i per quines raons una persona decideix introduir en el seu repertori lingüístic el valencià i, a més, fer-ne un ús predominant. Moltes gràcies, Raquel, per vindre i per acceptar la participació en aquest seminari i quan vulguis estem escoltant-te. Molt bé. Se sent bé? Sí, doncs bé, moltes gràcies per la presentació, Esther. Bé, també per la magnífica organització i també gràcies sobretot per haver-me convidat a participar. Se sent? No? I ara? Millor. Un poc millor? Ai. Ahí sí? Bé, doncs... A veure, ara sí? Sí. Bé, estava dient que moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquest seminari de sociolingüística internacional i poder compartir mitja jornada amb vosaltres perquè he arribat un poc tard. I bé, gràcies a tots els assistents presencials i virtuals. Bé, l'objectiu... No, un moment. Ara.
L'objectiu general i força modest d'aquesta presentació és treure a la llum unes dades que són notícia només un dia a l'any, que és el 4 de desembre, que és el dia en què es commemora el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià. Bé, em referisc a l'informe de queixes i denúncies de drets lingüístics que elaboren les organitzacions i les associacions que conformen la plataforma pels drets lingüístics del País Valencià, amb l'objectiu de visibilitzar la discriminació que pateixen els ciutadans que parlen valencià. Bé, aquest informe s'elabora des de fa gairebé una dècada, el 2013, però va ser notícia molt destacada, només l'últim, el del 2021, perquè si el comparem amb el de l'any precedent, que també va eixir als diaris, suposava un augment de 95 casos en nombres absoluts. Van passar de 7 a 102. Bé, però ja sabem que el ball de les xifres no és quasi mai real i que un increment de casos denunciats no implica que abans no hi haguera discriminació lingüística. Bé, i en efecte, després de consultar amb una de les fonts de l'informe, Escola Valenciana particularment, va quedar confirmat que les causes que provoquen aquest salt quantitatiu no tenen res a veure amb l'assistència anterior o no de casos de discriminació, sinó a d'altres com són canvis de personal o mitjans disponibles per a poder realitzar les denúncies, la visibilització del servei d'atenció de queixes lingüístiques i la coneixença més gran de les organitzacions com Plataforma per la Llengua i també Escola Valenciana, que creixen en nombre de socis i probablement en militants de la llengua que són també més conscients dels seus drets lingüístics. Bé, però abans d'arribar a mostrar alguns exemples, faré tot un recorregut per veure quins són els condicionants d'aquestes queixes i de la discriminació lingüística. És a dir, de quin és el marc legal de les llengües a l'estat espanyol, ja que instaura una desigualtat lingüística i sustenta la discriminació lingüística. Bé, per això faré un recorregut, així tenim tots els punts pels que aniré passant, d'acord? Però d'entrada hem de reconèixer, sobretot jo, que de lleis i de justícia en saben molt més els especialistes en dret que no els lingüistes, i que recentment s'ha anat consolidant una subdisciplina de la sociolingüística que s'anomena dret lingüístic i precisament una de les línies d'especialitat en l'àmbit català ha sigut el de la protecció dels drets lingüístics, de les minories i de la diversitat lingüística. I a la Universitat de València, concretament l'any 2019, es va crear la Càtedra de Drets Lingüístics amb l'objectiu principal d'impulsar activitats formatives i de divulgació per promoure el coneixement dels drets lingüístics i el valor del multilingüisme. Bé, dic tot això també perquè una part dels llibres que s'han publicat fins ara i que podeu trobar en accés obert al portal web de la càtedra m'han servit de gran ajuda per poder contar-vos el que ara us explicaré. Bé, pel que fa a la ideologia de la jerarquia lingüística que sustenta el model de estat-nació, sabem que en la major part d'Europa, d'ençà de la Revolució Francesa de 1798, ha predominat la concepció de l'estat-nació en què el conjunt, estat, nació i llengua, havia de coincidir. I d'acord amb aquesta ideologia jacobina, l'Estat havia de tindre només una llengua que s'havia d'usar en tota la nació. Bé, i aquest uniformisme lingüístic està basat en la concepció il·lustrada de la jerarquització de les llengües. Per tant, hi hauria unes llengües internacionals, de progrés, de cultura, i per una banda, i després tindrem llengües que no tenen cultura, que són arcaiques i que estan condemnades a desaparèixer. Bé, la ideologia de la jerarquia lingüística, que està a hores d'ara molt arrelada, serveix per legitimar un sistema legal i lingüístic que trata de manera desigual els parlants de les llengües que conviuen en un estat. Per això ens trobem amb la llengua del poder lingüístic, que és la que es troba a la part alta de la jerarquia i que té unes funcions oficials, culturals i prestigioses, i en les llengües que estarien a la part baixa i que tenen unes altres funcions de caire familiar i sense prestigi. La presència mateixa d'aquesta ideologia en una societat plurilingüe ens alerta ja de l'existència d'un conflicte
entre llengües i o entre comunitats lingüístiques. Per tant, els estats poden aleshores seguir bàsicament 3 models. Tindríem un model basat en una jerarquia extrema, que seria el que intenta eliminar totes les minories lingüístiques. Per tant, hi caben el model jacobí de l'estat francès o bé el model feixista espanyol, per exemple. Després poden passar-se en una jerarquia un poc més extrema, en què hi ha una llengua nacional, una única llengua nacional, però també hi ha altres llengües que tenen un cert reconeixement. I així entraria el model espanyol del període democràtic recent. I després tindríem un model que intenta garantir la seguretat lingüística de totes les llengües autòctones i que protegeix, per tant, els drets lingüístics de tots els parlants, que serien el cas del model canadenc o suís. Bé, com ja hem dit, el model espanyol està basat en el model d'una jerarquia menys extrema, diguem-ne. Per tant, se construeix i està sobretot, desenvoluparé on està regulat en l'article 3 de la Constitució, que tenim que en el primer paràgraf assenyala que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. I aleshores diu que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la. En el segon paràgraf diu les altres llengües espanyoles, sense especificar quines, diu seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I finalment en el tercer paràgraf diu la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Bé, amb tot això, el que es configura és un reconeixement jeràrquic, com veiem, i desigual de les llengües i dels drets lingüístics dels parlants, que a més varien també segons el territori on visquen. Així, de les 11 llengües autòctones i territorials que es parlen a l'estat espanyol, tindríem en la cresta, tindríem el castellà, que seria l'única llengua oficial a tot l'estat espanyol. En un segon nivell jeràrquic tindríem 4 llengües amb una oficialitat territorial i, per tant, limitada, que tindríem el català valencià, oficial a les comunitats autònomes de Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, el basc èuscar, oficial al País Basc i a la part bascòfona de Navarra, el gallec a Galícia i l'aranès occità a la Vall d'Aran, que està en Catalunya. En un tercer nivell, un poc més baix, tindrien també altres 4 llengües amb alguna mena de reconeixement legal i d'alguns drets en què s'estableix jurídicament l'existència en el territori, però sense declarar-la oficial. Seria el cas de l'asturià o asturiones a Astúries i Castilla i Lleó, l'aragonès i el català a Aragó, i el basc a la zona lingüística mixta i no bascòfona de Navarra. En un quart nivell tindríem llengües que tenen alguna mena de reconeixement administratiu. Tindríem el gallec o fala a Extremadura, el tamàsic i la jaquetia, el dialecte, que és el dialecte del judeocastellà que parlen els jueus sefardites a Melilla, el valencià a Jumella, que està en Múrcia, i el basc a la comarca de Treviño, a Castella i Lleó. I finalment, ja a la base de tot, en el cinquè i últim nivell, serien les llengües que no tenen cap reconeixement, és a dir, com si no existiren. Bé, i en aquest cas tindrem l'asturionès, dit també muntanyès a Cantàbria, el valencià a Yecla i Favanella, que està a Múrcia, el portuguès i l'extremeny a Extremadura, la jaquetia a Ceuta, l'àrab de Ceuta i Melilla i el caló gitano, que és de la llengua romaní, a tota Espanya. Per tant, de tot aquest model jeràrquic i asimètric se'n deriven una sèrie de conseqüències molt diverses que afecten directament el coneixement i els usos de les llengües i, al remat, la vitalitat i el futur. Primer, el monolingüisme oficial del Regne d'Espanya, el monolingüisme, per tant, de l'administració central i dels òrgans suprems judicials, legislatius i executius, la supremacia lingüística del castellà, que és una llengua molt més espanyola que les altres, segons explica així el president Moreno Cabrera. Després tindríem la bilingüització obligada
de tots els que tenen una altra de les llengües espanyoles, com a llengua inicial o apresa en primer lloc, la no bilingüització dels parlants que no tenen com a llengua inicial el castellà i que viuen en les comunitats amb altres llengües no reconegudes oficialment o en les comunitats amb el castellà com a llengua territorial, en alguns casos, la consideració que el castellà és la llengua comuna, la llengua per defecte, la llengua d'ús no problemàtica i la llengua en què tots ens entenem, la percepció i la valoració de totes les altres llengües que no són el castellà com a llengües no comunes i, per tant, llengües d'ús problemàtic i llengües d'ús marcat, la garantia dels drets lingüístics per als castellanoparlants arreu del Regne d'Espanya i la garantia desigual de drets lingüístics per als parlants de llengües diferents al castellà, que varia, evidentment, segons l'Estatut d'Autonomia, de la legislació pròpia i de la política lingüística que té, que al capdavall depèn també del partit polític que governa. Per tant, en conclusió, el que queda clar és que el Regne d'Espanya, en considerar el castellà com a única llengua espanyola oficial, protegeix i garanteix tots els drets lingüístics dels ciutadans de primera, que serien els castellanoparlants, i que la resta de ciutadans amb altres llengües no tan espanyoles doncs, tenen drets lingüístics limitats i variables depenent del territori i de les polítiques lingüístiques dels governs autonòmics en els millors dels casos, o no tenen cap dret lingüístic reconegut en el pitjor dels casos. Bé, com acabem d'explicar, en aquest sistema jeràrquic, els únics que tenen garantits els drets lingüístics a tot el territori són els parlants del castellà. En els altres casos, hi ha una variabilitat de drets lingüístics que és molt diversa. No? No tenen cap dret lingüístic bàsic totes les persones que pertanyen a una comunitat lingüística que no té cap reconeixement, tindrien alguns drets lingüístics aquells que parlen llengües que han obtingut alguna mena de reconeixement polític o administratiu, tenen o hauria de tindre garanties plenes de drets lingüístics els parlants de les comunitats amb reconeixement oficial de la llengua, almenys dintre del territori, un moment. I bé, els parlants, pel que fa als parlants de la minoria catalana, no? de la minoria lingüística catalana, per tant, poden trobar-se en qualsevol d'aquestes situacions, segons el territori on visquen. Per tant, si viuen a Múrcia no tenen cap dret lingüístic. Si resideixen a Aragó, evidentment tindran algun, i després en tindrien garantits, almenys teòricament, els tindrien garantits pràcticament tots, si tenen la sort de viure a Catalunya, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears. Ara bé, com ja hem dit que la política és totalment decisiva per garantir els drets lingüístics reconeguts per les lleis quan hi ha una jerarquia lingüística, com és el cas de l'estat espanyol, els drets dels catalanoparlants, inclús en les comunitats en què són oficials, són també diferents. Per això explicarem, centrant-nos ja en la Comunitat Valenciana, quines són les lleis i les polítiques que s'hi han aplicat així al nostre territori. Bé, en primer lloc, a la Comunitat Valenciana, l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia determina, pel que fa a la situació legal de les llengües, que els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana són el valencià i el castellà, que tothom té dret a conèixer-los i a usar-los, que la Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el coneixement, que ningú no podrà ser discriminat per raó de llengua, que s'atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià i que es delimitarà per llei els territoris en els quals predomina l'ús d'una llengua o de l'altra. Bé, destaquem alguns fets que se'n deriven d'aquesta regulació. Primer de tot, que adopta el terme valencià i no deixar tampoc clara l'afiliació lingüística amb el català, doncs va deixar la porta oberta al secessionisme lingüístic, que ja saben que no va desaprofitar l'ocasió. També esquiva la designació d'una autoritat lingüística
que en aquell moment exercia l'Institut de Filologia Valenciana, el que és ara l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, i que va servir, entre moltes altres coses, perquè Unió Valenciana, un partit que ara ja ha desaparegut, difonguera desgavells normatius. I després relega una llei posterior la delimitació de les localitats de predomini lingüístic valencià o castellà, que arreplega, com ara veurem, la llei d'ensenyament just del valencià, el que es diu la LOEV, de 1983. Bé, per tant, l'any següent, doncs, veurà la llum la nostra particular llei de normalització lingüística, que paradoxalment no tenia com a objectiu primordial i bàsic la normalització del valencià. De fet, ni es diu així. La finalitat última, com es diu allí, era simplement l'assoliment mitjançant la promoció del valencià de l'equiparació efectiva del valencià amb el castellà. Bé, ens detindrem un poc més extensament en aquesta llei, vigent encara, perquè tant o més importants són les mesures que inclou i regula com les que ni esmenta ni exigeix. Per tant, quins són els elements centrals que inclou, a banda d'aquest objectiu general d'assolir l'equiparació efectiva del valencià amb el castellà? Bé, en primer lloc, l'article 2 declara el valencià com a llengua pròpia de la comunitat valenciana, i en conseqüència el dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques de tots els ciutadans. A l'article 18 s'exposa l'obligatorietat d'incorporar el valencià a l'ensenyament a tot el territori de predomini lingüístic valencià, però amb excepcions regulades a l'article 24. En l'article 24 es declara que en el territori de predomini lingüístic valencià queden eximits d'estudiar valencià els individus, els pares o tutors dels quals acrediten residència temporal i expressen el desig que els seus fills no l'estudien. I en el territori de predomini lingüístic castellà queden eximits d'estudiar valencià els individus, els pares o tutors dels quals sol·liciten que els seus fills obtinguen l'excepció d'estudiar valencià, és a dir, que era opcional. Bé, a l'article 19 s'afirma que al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià, els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar oralment i per escrit el valencià, en igualtat amb el castellà. I a l'article 23 s'obliga, atesa la cooficialitat del valencià i del castellà, que els professors coneguen les dues llengües. I finalment, a l'article 35 se delimiten ja les dues zones de predomini lingüístic, com veieu en aquests dos mapes. Bé, el que està en color groc al mapa de l'esquerra correspon a les comarques que estan en color verd clar en el mapa de la dreta. I com veieu, són les comarques de castellanoparlants, de predomini lingüístic castellà, són totes se troben a l'interior. Bé, i ara vegem d'acord amb Alfons Esteve i Francesc Esteve què és el que no fa la LOEV, i resulta que sí que fan les altres lleis de normalització lingüística que són coetànies, especialment la de Catalunya i la de les Illes Balears. Primer de tot, com ja hem dit al principi, no és una llei de normalització lingüística, no ho és pel nom i tampoc pel seu contingut, com ara explicaré, perquè no declara el valencià la llengua pròpia, sinó llengua pròpia. I, per tant, evita la fórmula de X és la llengua pròpia de Y, com apareix a les altres lleis de normalització lingüística. Tampoc reconeix que hi hagi una comunitat lingüística catalana fora de la comunitat valenciana i, per tant, imposa també aïllacionisme i secessionisme lingüístic. Tampoc estableix la entitat de referència lingüística i no estableix un model educatiu en què el valencià siga la llengua vehicular. Bé, i fins a... sinó un model que va ser desplegat en 3 programes d'educació bilingüe
quasi 10 anys més tard, en 1992, com veurem tot seguit, on prima l'opcionalitat i l'exempció. I tot i que sí que estableix l'obligació de professors de conèixer el valencià, que com hem vist, fins a l'any 2002, 19 anys després, no dictarà un decret per exigir-lo en oposicions a places de mestres i professors. Bé, i després, pel que fa als mitjans de comunicació de competència de la comunitat, doncs tampoc va determinar que el valencià fora la llengua d'ús normal o preferent, com feien les altres lleis de normalització, sinó que tinguera una adequada presència. Bé, en resum, a la comunitat valenciana tenim un estatut d'autonomia i una llei d'ús i ensenyament del valencià que s'haurien de garantir a tots els valencians i valencianes els mateixos drets lingüístics. Però, com hem dit adés, la política és totalment decisiva per garantir aquests drets lingüístics quan hi ha jerarquia lingüística. Per tant, en la següent secció vaig a resumir molt breument quines han sigut les polítiques lingüístiques durant aquests gairebé 40 anys dels diferents governs que han passat per la Generalitat Valenciana. Podem diferenciar tres moments, sobretot perquè com la qüestió de la llengua sempre ha estat molt polititzada a la comunitat valenciana, normalment s'ha associat la defensa i la promoció del valencià a la catalanitat i a la ideologia d'esquerres i la manera més senzilla, per tant, de presentar-lo seria segons el color polític que està a la Generalitat. Bé, la primera etapa va estar governada pels governs socialistes de 1982 fins a 1995 i durant aquests anys el professor Anselm Bodoque diferencia dos moments. Tindríem fins a l'any 1991, primer en què es van aplicar una sèrie de polítiques que ell diu de promoció lingüística, que qualifica de parcialment actives a la zona de predomini lingüístic valencià i de promoció limitada a la zona de predomini lingüístic castellà. L'objectiu final era augmentar el coneixement del valencià i millorar-ne el prestigi social, que eren els principals objectius en un principi. Bé, en la segona, en aquesta, així, la major part dels esforços s'inverteixen en l'ensenyament, que serà i continua sent l'eix central de la política lingüística, i després, en aquest segon moment, fins a l'any 1995, s'estableixen ja els tres programes d'educació que poden aplicar els centres docents i que així teniu desplegats, que tindríem doncs, en el territori de predomini lingüístic valencià tenim tres models, tindríem tres programes, que és el programa d'immersió lingüística, dirigit sobretot a alumnes castellanoparlants i a les famílies que així ho desitgen. Després tindrem el programa d'ensenyament en valencià, que estava adreçat a alumnes, sobretot valencianoparlants, en què s'intentava sobretot augmentar el prestigi de la llengua pròpia en utilitzar-la com a llengua d'instrucció. I després hi hauria un programa d'incorporació progressiva que es feia, la llengua vehicular era el castellà i s'estudiava el valencià com a assignatura i se suposava que després hauria d'introduir-se en alguna matèria més. Bé, i en la zona castellanoparlant simplement tenien un programa bàsic en què simplement es preveu cursar l'assignatura valencià, llengua i literatura, però sempre en caràcter un poc opcional. I en això arribem als governs del PP, que van guanyar les eleccions al juliol de 1995 i s'hi van estar 20 anys. La política lingüística dels governs populars ha estat qualificada de contraplanificació per Miquel Àngel Pradilla, ja se podeu imaginar com ha anat. Es va qualificar així pels continus atacs al valencià. Bé, uns quants exemples simplement ben significatius. Una de les primeres mesures que va prendre va ser suprimir la Direcció General de Política Lingüística i després va anar reduint les partides econòmiques destinades a la promoció del valencià en la cultura i finalment va tancar la Radiotelevisió Valenciana, com sabeu, Canal 9, en 2013. Bé,
Tot i que així no tractem aquest tema i les dades de les enquestes oficials sobre el coneixement del valencià impressionen per la involució i el retrocés del valencià que s'hi mostren durant aquests 20 anys. Com veieu així, sobretot en les capacitats orals, entendre i parlar, que cauen 10 punts, com veieu, entre 1995 i 2005. En les primeres etapes, si veieu, van evolucionant de manera favorable l'evolució del coneixement del valencià, d'acord, en totes les competències fins a l'any 1995. Que és el moment en què després ja, al cap de 10 anys, ja van caient, d'acord? Bé, davant tot això arribem als governs del Botànic, que és quan canvia el govern a l'any 2015, i bé, des de ben principi hi ha un canvi en les polítiques lingüístiques i en el compromís pel valencià. I una de les primeres mesures que va prendre va ser la creació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i així com una dotació pressupostària digna per poder aconseguir dos objectius generals i primordials. Impulsar una política més igualitària i sobretot més ambiciosa i desplegar i desenvolupar de manera sistemàtica la llei d'ús i ensenyament del valencià en els àmbits institucionals i socials que encara després de dècades no s'havia fet. Bé, altres de les mesures que s'han implantat tenim la represa de les convocatòries i l'augment de pressupost de les ajudes i premis per a l'ús social i cultural del valencià, per a activitats de promoció del valencià en ajuntaments, empreses, comerços, traducció, mitjans de comunicació social, cinema, teatre i llibreries, o la creació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a l'inici del nou canal de televisió, a punt, el mes de juny de 2018, o la creació de l'Oficina de Drets Lingüístics el 2017. Abans, però, hem de destacar que també hi ha mesures que no s'han pogut implementar, com serien el decret 9/2017, anomenat popularment de plurilingüisme, o que s'han vist truncats, com l'Oficina de Drets Lingüístics, que acabem de comentar, perquè els tribunals de justícia ho han impedit. Bé, ras i curt, totes les nombroses traves, malgrat totes les nombroses traves dels partits polítics de l'oposició que hi ha hagut i de les sentències judicials que també han impedit el desplegament d'unes mesures que eren més igualitàries o de mesures que encara estem esperant que s'implementen, com és el requisit lingüístic, és la primera vegada en quasi 40 anys de polítiques lingüístiques en què el govern valencià ha assumit de veres sembla la promoció de l'ús del valencià. Bé, arribem, per tant, ara sí, com anunciàvem en la introducció, a l'apartat en què en tractarem els casos coneguts de discriminació lingüística o de vulneració dels drets lingüístics a la comunitat valenciana. D'entrada, recordem que fins al 2017 la Generalitat Valenciana no havia vist la necessitat de crear aquesta oficina de drets lingüístics i deixant de banda aquest servei oficial, el 4 de desembre, com deien, del 2013 es va crear la Plataforma per Drets Lingüístics al País Valencià, que està constituïda per diferents entitats, com Escola Valenciana, i van triar aquell dia, el dia 4 de desembre, per a celebrar el Dia dels Drets Lingüístics del País Valencià. Ja a partir d'aquell any que es celebra aquest dia, quan es celebra aquest dia, la plataforma presenta un informe que replega totes les queixes, que és el que hem dit al principi. Bé, en aquest informe se visibilitzen casos de tot tipus, des d'agressions físiques per parlar en valencià, impediments a l'administració o traves amb metges i policies, fins a casos d'empreses públiques o ajuntaments que només s'adrecen en castellà als clients o als veïns o fulls informatius de centres públics, per exemple, com els centres de vacunació de la Nova Fe a València, durant la campanya de vacunació massiva l'any 2021, que només s'oferien en castellà. Bé, a tall d'exemple mostraré simplement dos, un parell de casos. Primer, un de col·lectiu, tal com apareix, i un altre d'individual. Un col·lectiu, bé,
sempre que obre l'informe és el que refereix, bé, així ha posat valencià, però en realitat seria català, que és que continua l'eliminació de les emissions de mitjans de comunicació en català. És a dir, que continuen sense rebre TV3 i bé, sense poder veure la televisió perquè es van tallar les emissions. I, per tant, es diu tipologia, drets lingüístics col·lectius, data gener del 2014, que és des d'aleshores que no la rebem, i la font Acció Cultural del País Valencià. I un cas, per exemple, de vulneració de drets lingüístics individuals. Tenim, diu, la Policia Nacional del Districte València Centre no vol atendre un valenciano parlant, i conta el cas. Diu, els agents de la Policia Nacional de la Comissaria del Districte València Centre no volen tramitar una denúncia d'un ciutadà valenciano parlant i l'obliguen a expressar-se en castellà per tal de poder-la realitzar. Bé, per tant, dèiem al principi que l'any passat va ser notícia per l'augment impressionant de casos denunciats, però que aquest increment no era real. I que segurament es devia també a perquè hi havia uns altres serveis oferts per interposar-hi denúncies. Tenim, bé, quins són aquests serveis? Tenim que a banda de l'Oficina de Drets Lingüístics, que hem dit de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, bé que el que pot fer ara és simplement informar i assessorar sobre els drets i els recursos per canalitzar les queixes, però no poden interposar queixa. I altres serveis tindríem l'Oficina de Drets Lingüístics d'Escola Valenciana, que també informa i assessora sobre drets, particularment en l'àmbit de l'ensenyament, i té una bústia on deixar constància de la queixa. Tenim també un portal web que es diu Tenim Drets, de l'Associació Cívica Acció Cultural del País Valencià, que ofereix una guia pràctica de drets lingüístics i també diferents opcions per poder posar una queixa. I finalment tenim el Servei de Queixes i Denúncies de la Plataforma per la Llengua Catalana, que replega denúncies de tot l'àmbit catalanoparlant i que com a Escola Valenciana també des de l'any 2013 publica anualment un informe dels casos de discriminació lingüística, però de tot el territori, de tots els territoris catalanoparlants a l'estat espanyol. Bé, en aquest cas són casos sobretot de discriminació a catalanoparlants per part de les administracions públiques de l'estat espanyol. Bé, el darrer informe publicat, que aquest és corresponent a l'any 2020, també denuncia 52 nous casos, per tant també hi havia un augment del 62,5% respecte a l'any anterior, que van ser 32, i d'un 136% més respecte al 2016, quan van ser només 22. Bé, vegem també un exemple d'un cas presentat com a fitxa individual i on s'inclou tant el relat dels fets, la font, el nom o inicials de la víctima, la data, l'administració discriminatòria, la població, la comarca i el territori. I s'afegeix al final tota la informació que explica o les raons o els motius de la discriminació d'aquest cas en concret. Bé, i em sembla molt oportú perquè ens serveix també per introduir l'últim apartat, que serien les conclusions. Ja. Bé, tenim, li diuen que no tenen el document de consentiment per a la prova de la Covid-19 en valencià, tot i que signar-lo és obligatori per poder fer-se-la. Bé, la data seria el 22 del 7 del 2020 en una administració autonòmica en el Centre de Salut Salvador Allende de València i del País Valencià. Bé, la víctima tenim les inicials i diu: sota GC va anar al Centre de Salut Salvador Allende de València per fer-se la prova Covid-19. Quan va arribar al taulell, la treballadora va informar-la que havia de signar un document de responsabilitat en què es comprometia a fer quarantena els dies següents. Quan sota GC anava a llegir el paper, va veure que estava en castellà i va demanar a la dona que li lliurés en valencià. La dona va fer que no amb el cap i va dir no, solo en castellano, tot indicant que anaven desbordats i que no tenien temps d'incloure el valencià. Per fer-se la prova era obligat a signar el document
i, per tant, van obligar la víctima a triar entre o bé renunciar a la prova o als seus drets lingüístics. Evidentment, la víctima va optar per signar i fer-se la prova i després va presentar una instància posteriorment per queixar-se. Bé, aquest és un cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua. Bé, i després afegeix una explicació, no?, de quina és la raó de la vulneració i diu: clar, la desigualtat de partida instaurada per la Constitució espanyola, en virtut de la qual tots els ciutadans tenen l'obligació de saber castellà, però segons el Tribunal Constitucional espanyol no se'ls pot imposar cap obligació general de conèixer el català, ni tan sols als territoris on és la llengua autòctona i tradicional, crea un vici de partida que sovint converteix el català en una llengua secundària i de més a més. Així, l'estrès i la sobrecàrrega de feina provocats per la lluita contra la Covid-19 poden servir d'excusa per excloure el català, evidentment, però mai no serien usats per fer el mateix al castellà. I arribem així faré un breu resum de per què he fet tot aquest recorregut i de les conclusions que m'ha servit com a exemple aquest últim cas de vulneració. Hem iniciat aquest discurs dient que volíem treure a la llum o recordar aquests informes que només són notícia un dia a l'any i que denuncien la discriminació lingüística que pateixen els valencianoparlants. Tot seguit hem explicat la ideologia de la jerarquia lingüística que sustenta el model lingüístic de l'estat espanyol i hem comprovat que la Constitució de 1978, en l'article 3, declara per sobre totes les altres llengües el castellà com a la llengua espanyola oficial de l'Estat i que, conseqüentment, s'hi configuren fins a 5 nivells jeràrquics desiguals de les llengües i dels drets lingüístics dels parlants, a més de la supremacia lingüística del castellà, que seria la llengua comuna per defecte i no problemàtica a tot l'estat espanyol. I, per tant, de la garantia plena de drets lingüístics només als castellanoparlants. Bé, hem comentat després que en els casos de jerarquia lingüística les polítiques són decisives per garantir els drets lingüístics i per això hem vist les lleis autonòmiques que regulen el coneixement i l'ús del valencià i el castellà i les polítiques lingüístiques dels governs valencians des de 1983 fins a 2020. I per últim hem tornat al principi per recordar els informes de discriminació lingüística i mostrar els serveis oferts per interposar denúncies. L'últim exemple que hem comentat il·lustra tot el que acaba de presentar. La vulneració dels drets lingüístics als valencianoparlants és consubstancial al model jeràrquic i de supremacia lingüística que instaura la Constitució espanyola. En conclusió, podem dir que mentre no es canvia el model que gestiona els drets i deures lingüístics a l'estat espanyol, la vulneració dels drets dels parlants d'altres llengües espanyoles, la discriminació lingüística, doncs, sembla que està garantida. Bé, moltes gràcies. No sé si anem... Moltes gràcies, Raquel. Tenim uns minutets per a fer preguntes, comentaris. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dime. Es un pensamiento que me ronda desde, incluso antes de empezar la carrera, desde hace creo que para acá. Yo siempre he pensado, a lo mejor un poco utópico, pero siempre he pensado que, ya no solamente en España, si en cualquier otro país, si tienen sus propias lenguas oficiales, por así llamarlas, creo que estaría bien que la población en general supiera hablar esas lenguas. Ya no solamente por respeto ni nada de nada. Imaginaros a lo mejor situaciones adversas, que ojalá no pasen, pero imaginaros una persona, mira, yo por ejemplo padezco una deficiencia auditiva, soy discapacitada, y yo por ejemplo me expreso de manera oral, pero imaginaros que yo no supiera poder o entenderos a vosotros o no pudiera comunicarme de la misma manera que me comunico ahora con vosotros. Que tuviera que alguien me estuviera asignando o hablándome en lengua de signos.
ojalá alguien supiera advertirme de un peligro en lengua de signos. Claro. O imaginaros a alguien que a lo mejor habla exclusivamente gallego, por lo que sea, pudieran expresarle en gallego porque está protegiendo, o incluso en valenciano, en catalán, o en vasco. Y no sé, a medida que voy terminando la carrera, esa idea un poco utópica recala más en mí. Es decir, ojalá todos supiéramos comunicarnos no solamente por situaciones adversas, sino también por hacer que las lenguas todavía persistan, ¿no? Porque a mí no me gusta decir que son lenguas minoritarias. De hecho, me da hasta pena ser. Es una opinión mía, pero no me gusta decir lengua minoritaria. Es una lengua como cualquier otra. Será minoritaria por el volumen de hablantes, pero no me gusta hacer pequeñas las lenguas con ese nombre. No, Estabas hablando de esto y me estaban viendo todos esos pensamientos. no, però de fet, o sigui, no, quan es parla de llengües minoritàries, bé, hi ha uns termes acunyats, no? Són minoritàries perquè tenen tant nombre de parlants, o perquè està registrat així, no? En aquesta terminologia, en la legislació, etc. D'acord? Però no és per fer-les petites, ni molt menys, d'acord? No tenen... Bé, en lingüística hi ha determinats conceptes que no tenen connotacions, no? Com així. Llengua minoritària no és perquè la volem fer petita, sinó és per una qüestió de quantitat, d'acord? Una altra cosa és també... Però res no és, no? Per exemple, en la legislació europea són llengües regionals, mal anomenades regionals, o minoritàries. Així sí, també minoritàries. No podem estar d'acord. De fet, per exemple, la llengua catalana, si recorrem si som justos, no és una llengua minoritària, se diu que és una llengua mitjana, d'acord? Pel nombre de parlants. Bé, no sé, depèn de com utilitzem els termes, d'acord? Dir que són llengües minoritàries, normalment també parlem més que de llengües minoritàries, parlem de llengües minoritzades, d'acord? Perquè no són llengües és una diferència molt important que fem també, d'acord? Perquè no és tant la quantitat com la qualitat. Per tant, sí, i efectivament jo crec que tots haurien de saber també, no? Les altres llengües que es parlen en altres territoris de l'estat espanyol, i sobretot donar l'oportunitat als castellanoparlants d'altres territoris, no? Que també puguen adquirir les llengües de les altres llengües espanyoles que es diuen en la Constitució. Maria? Respecto a esto, estaba comentando que estamos debatiendo en la que hay poco hicieron una entrevista, una discusión sobre cuáles das linguas oficiais son ensinadas en escolas oficiais de idiomas fora da comunidade. Solamente en Madrid e algunhas zonas de Cataluña podías estudiar galego, por exemplo, ou en Andalucía, nas escolas oficiais de idiomas non se pode estudiar euskera. Entón, claro, decíamos, non é unha utopía, pero poderíanse facer máis cousas das que se fan. A cuestión é esta, non sei, é difícil. Non habría conflicto con todo o que hemos falado. Claro, pero poderíamos ter feito máis do que temos feitos, poderíase ter outra actitude, outra política coas linguas de signos, a lingua de signos, porque non se dá a optativa igual que se dá co francés ou co inglés, porque non se ensina ou non se dá opción ás escolas de aprender a lingua de signos española. Non sempre é unha cousa moi puntual, nunha escola, non se respeta o concepto de paz lingüística. Que é a paz lingüística? É unha lista? Este tema podríamos discutir en outro congreso. Sí, ni una pregunta. Bueno, yo con lo que estás diciendo tú, ya ves incluso fuera, o sea, no hablar, por ejemplo,
años viviendo allí, porque el propio libro de lengua castellana está discriminando a la lengua valenciana porque te ponen se habla valenciano, la comunidad valenciana, y bueno, sí, se habla de catalán, se habla tal, pero ni siquiera, o sea, no te menciona, no te enseña que diferentes formas de hablarlo y es que si bajas un par de kilómetros se habla, o sea, esas personas que viven ahí se tienen que ir a Pinoso, o sea, se tienen que tratar a otra comunidad y muchas veces es muy difícil para poder hablar la lengua que hablan en casa. Es completamente ridículo, pero claro, es una cuestión de política y obviamente el gobierno que hay en pues, sé que va a ser completamente utópico que se pueda enseñar, pero da un poco de vergüenza decirlo, porque es ridículo que estemos aprendiendo francés desde los 8 años y se desconozca que se habla valenciano. Tractar de parlar en valencià, però no parle de l'institut, doncs perdoneu-me si no em sona molt bé. Jo soc de Guardamar del Segura, que és l'últim poble en què el valencià és obligatori, i la meva família no és valenciano parlant, la meva mare ho sap parlar, el meu pare no res i la meva àvia res. Com que és l'últim poble que és obligatori, si notem una reducció dels valencianoparlants des del govern del PP, encara que estem retomant els parlants, està en una situació perillosa a Guardamar del Segura, que potser en uns anys l'última ciutat en què el valencià és obligatori siga ells, i no Guardamar del Segura, si els parlants s'estan reduint. No, perquè això ja està definit. O sigui, no és que passi a zona de territori de predomini lingüístic castellà per la reducció de parlants, d'acord? Quan es van establir els territoris de predomini lingüístics és per raons històriques, no per si hi ha un procés de substitució, doncs mira, quan té tants passa a ser zona de... No va així. Si no, de fet, València ciutat potser estaria en la zona de predomini lingüístic castellà, d'acord? No és per números quantitatius, sinó era per raons històriques, d'acord? Perquè va estar repoblat al segle XIII majoritàriament per aquestes raons. Després hi ha d'altres que s'han anat afegint, d'acord? Però era per altres raons, o sigui que no serà per això que deixa de... No sé, Antoni... Una forma també de discriminació lingüística és no ensenyar certs conceptes. Per exemple, jo recordo que els meus alumnes els pregunten, que són de filologia, els pregunten si saben moltes llengües es parlen a l'estat espanyol. No. No són tantes. En filologia no interessa ensenyar moltes llengües. Quan parles com tu has posat molt bé, la bàsic o altres, no és que no desconeixen, és que m'interessa a nosaltres. Bueno, sí que sé per què. I després, sobre Jumella, clar, sí, hi ha gent que no entén. Per exemple, hi ha gent que no sap. Jo li he dit a alguns alumnes d'Oriola que la llengua històrica d'Oriola fins al segle XX era el català. I no sabia ni s'ho han explicat, ni s'ho creu. Després, sobre el que comentava americament de les coses oficials de l'idioma, mira, hi ha una dada molt significativa que hauria de-nos reflexionar. Resulta que arreu del món les universitats que ofereixen possibilitat d'estudis de filologia catalana, d'idioma català, crec que estan al voltant de 140 universitats del món. Estan al voltant de 140. A França, a Alemanya, al Regne Unit, a Itàlia, hi ha més universitats que ofereixen català que a l'estat espanyol. Com crec que només és possible a Madrid, a Salamanca i a Granada, si no vaig dir. Després, al Regne Unit crec que n'hi superen les 10. Això també hauríem de fer reflexionar sobre la discriminació lingüística de la nostra llengua. Moltes gràcies.
Doncs, si no hi ha més preguntes, podem tancar aquesta sessió i passem a la clausura, no? Moltes gràcies. Molt bona vesprada. Hem finalitzat la jornada, però abans de tancar completament procedim a aquest acte de clausura del seminari i aniré donant la paraula als meus companys que m'acompanyen així en aquesta taula i així fem l'acte de clausura. En primer lloc parlarà una de les organitzadores del seminari, Esther Linares. Muchas gracias. No sé si hablar en valenciano, inglés, español, castellano. Bueno, en castellano creo. Yo hablo como miembro de IULMA, puesto que también es mi entidad colaboradora y la presidenta no está en estos momentos, está en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues en nombre de ella agradecer este seminario, este encuentro, ¿no? En el que además de aprender, también hemos podido discutir, ¿no? Ideas nuevas y también enriquecernos y crear un poco de conciencia sobre la discriminación lingüística. Creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor para todos. Pero también como organizadora. Y como tal quiero dar las gracias a mi compañera María Méndez por toda su implicación, su energía para que esto sea realidad. La verdad que sin ella sería imposible hacerlo. Está muy implicada siempre, llámame de correos con la organización y ojalá podamos hacer muchos más congresos juntas. También a los ponentes por su implicación y por su disponibilidad, por decir que sí sin ninguna condición. Ha sido un placer teneros aquí, cara a cara, excepto Philippe Blanchet, que por desgracia no ha podido acudir. También, por supuesto, a las entidades colaboradoras, a Institut, a Pronuntia, a la facultad. Siempre están para todo y también sin ninguna condición. Por supuesto, a Josué, por favor, muchísimas gracias por difundir y divulgar la conferencia durante todo este día, desde las 8 de la mañana, desde Twitter. Ha sido, la verdad, muy gratificante tenerte. Y no quería tampoco desperdiciar la oportunidad para hacer un recuerdo a todos los lingüistas que nos han faltado recientemente, pues José Gómez Ascencio, José Portolés, José Antonio Samper, Clara Eugenia Hernández, Manuel Seco, Miquel Strubell, a todos ellos un recuerdo y bueno, creo que la lingüística está un poco de luto y perdemos a grandes compañeros. Sin más, agradecer a los asistentes que nos están siguiendo desde las 8:30 de la mañana por la pantalla, desde lugares como Colombia o Argentina, haciendo correos constantemente, agradeciéndonos el hecho de poder estar aquí con la difusión. Y, bueno, pues nada, que nos vemos el próximo año, en la 4ª edición, y ojalá que siga todo igual. Muchas gracias. Gracias, Esther. Te la palabra a Marga Galindo. Pues muchas gracias. Yo hablo en nombre de Pronuntia, que siempre hacemos la broma de que es el proyecto no entidad patrocinadora, sino matrocinadora, jugando con el lenguaje. La verdad es que es un placer haber podido contribuir a este tercer seminario de sociolingüística, que las organizadoras saben que yo también tengo mi parte de corazoncito sociolingüístico porque he dado la asignatura de sociolingüística muchos años en esta casa. Es una rama de la lingüística que me apasiona y creo que tiene muchísimo futuro y también como arma para atraer a los estudiantes. Y por la parte que le toca al proyecto Pronuntia, pues la verdad es que estamos muy, muy orgullosos, Aaron y yo, de poder utilizar parte de ese proyecto en difundir todo lo que se está haciendo en formación del profesorado, en enseñanza de la pronunciación en segundas lenguas, de haber podido, pues, con esa financiación, haber contribuido a que se celebre la jornada de hoy, en particular en tener a la codirectora de Aaron aquí en esa ponencia que ha hecho con Mara Fuertes, en haber podido invitarlas y traerlas aquí, porque la pandemia nos dio muchas oportunidades para celebrar encuentros virtuales, pero el sabor que tiene el estar aquí, el intercambio de ideas de la parte presencial, es una cosa muy difícilmente sustituible, ¿no? Así que, en nombre de Pronuntia, también gracias a las organizadoras por haber contado con nosotros y especialmente a los asistentes y a los estudiantes. Espero que lo hayan podido disfrutar. Gràcies. I ara té la paraula Antoni Mas. Sí, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Vaja, jo de tota la jornada em quedaria amb el que estàvem comentant sobre la discriminació lingüística
no com un fet únicament lingüístic, sinó la sociolingüística, això també és un fet també social, i que va paral·lel o que va també imitant altres tipus de discriminació, com hem vist també al llarg de la jornada. Per tant, evitar la discriminació lingüística o buscar polítiques de discriminació positives o polítiques d'igualtat lingüística i d'altres tipus ajudarien, també col·laborarien, participarien també en una mena de societat més igualitària, com encara sigui a repetir-me el que he dit aquest matí també, però en societats més amables, en convivències més agradables i en un futur més esperançador, perquè ja sé que actualment no vivim, diguem, uns temps massa agradables, no? Ara estic pensant també què ocorre en la guerra, no? Tots estem un poc preocupats per la guerra d'Ucraïna, és normal, ho tenim ahí al costat, encara que no és l'única guerra que hi ha al món. Estem ara preocupats per això, però n'hi ha més d'una. I clar, és veure que, atenció, no estic dient res estrany, també ho coneixereu. És a dir, en el rerefons de la guerra d'Ucraïna també hi ha un problema de discriminació lingüística. És a dir, sabeu que els ucraïnesos, quan formaven part de l'ex-URSS, eren discriminats perquè la llengua, el rus, era la llengua de tot el territori, ucraïnès era llengua secundària, llengua B, mentre que quan aconsegueix Ucraïna la seva independència com a estat, és normal que demani que la seva llengua siga també reconeguda i oficial, però clar, s'oblida també que una part del territori d'Ucraïna també té una altra llengua, són russòfons, no? La part de Crimea i tal són russòfons. I tampoc se respecta els drets d'aquesta comunitat. I per tant, li dona arguments a Rússia per a fer aquestes barbaritats. Bé, no vull estendre, no soc historiador ni res d'això, però que vegem un cas en la pràctica de què pot ocórrer, esperem que no es repetisca més, casos de discriminació lingüística, casos de discriminació de qualsevol tipus social. Espero que dir també a les organitzadores que, òbviament, tot i que jo l'any que ve no estaré com a director de l'institut, però espero que puguin comptar amb l'institut perquè aquests projectes són interessants i vale la pena finançar i estar darrere. I ja està, gràcies. Gràcies Antoni, que encara que no puc compartir la teva opinió que has parlat sobre la discriminació, jo soc el producte de la URSS, no? I a més sé que jo vaig viure la situació real, però bé, que no és el tema, no? Ara. Jo vull donar enhorabona a tots els organitzadors, concretament a les organitzadores de la jornada d'avui. És la tercera edició d'aquest seminari de sociolingüística, un seminari que va néixer en plena pandèmia, és la primera edició que fem de manera dual, no? Podem tindre així el públic davant, és un motiu d'alegria molt gran, a mi m'encanta poder veure l'alumnat, els assistents de manera presencial. Jo soc lingüista a banda del que represento avui, i quan estudiava, clar, quan arribàvem a la sociolingüística es preguntaves què és la sociolingüística, i me recordo que bàsicament la definició que te donaven, la sociolingüística estudia l'ús de la llengua en relació amb la societat, i tu dius, uau, ara sí que ho tinc clar, no? Com podeu veure, una definició més que ampla, no? Més que ampla. Doncs avui jo crec que a través d'aquesta jornada, a través d'aquest seminari, hem pogut, utilitzant com a un eix central el tema de la discriminació lingüística, hem pogut omplir bastant aquesta definició tan ampla, no? Perquè ens hem apropat al tema des de moltes perspectives, molt diverses, algunes al marge, en la frontera, no? De la lingüística,
la qual cosa mostra aquest caràcter multidisciplinar de la sociolingüística. En realitat, la interdisciplinaritat, la multidisciplinaritat, sabeu que avui en dia ja tots opinen igual, que és el motor de l'avanç científic, no? I fins i tot, si pensem en la part formal del seminari d'avui, veiem que les actes formals que han obert la jornada i ara estem clausurant, també reflecteixen aquest caràcter multidisciplinar. Este matí l'obertura, o sigui, que la inauguració del seminari ha estat presidida per la vicerectora d'Igualtat, Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social, és a dir, societat, no? Ahir. Ara jo estic així com a representant del secretariat d'extensió universitària. L'objectiu del nostre secretariat és efectivament això, és entregar a la societat tot allò que nosaltres generem dins del campus, els resultats de la nostra tasca acadèmica investigadora que no tenen cap sentit si no les entreguem a la societat. Per tant, és un marc idoni per dur a terme totes les relacions que la universitat ha de tindre amb la societat. Res, acaba ja i simplement abans de donar per clausurada aquesta jornada, clausurada aquest seminari, vull de nou agrair a les organitzadores, companyes, amigues al mateix temps, a tots els participants, a tots els ponents. Ha estat molt interessant totes i cadascuna de les ponències i, naturalment, a tots els assistents, tant les que estan presencialment com els que estan veient el seminari d'avui via streaming, perquè sense vosaltres, en realitat, això no té cap sentit. Vosaltres sou el principal destinatari, la principal raó de ser d'aquest tipus d'activitats. Així que moltes gràcies a tots i queden clausurats aquesta edició, aquesta tercera edició del Seminari Internacional de Sociolingüística. Moltes gràcies.